Y a las 10:07 de la noche, las 9:07 en Canarias, saludamos al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Señor Escrivá, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo definiría la situación que ha encontrado hoy allí en Canarias? Bueno, es algo que estamos monitorizando ya desde hace bastantes semanas y por lo tanto tampoco hemos encontrado algo que nos ha sorprendido, ¿no? Yo ya estuve aquí hace más de un mes, vimos la situación, por ejemplo, en el muelle de Aquinerín, que es una situación pues no es aceptable y que se ha ido deteriorando durante los días siguientes. Afortunadamente ya el tema se está corrigiendo. Hoy ya había como la mitad de las personas inmigrantes que hubo hace 2 días. Pero bueno, es una situación complicada. Tenga usted en cuenta que la situación es extraordinariamente singular, porque lo que está ocurriendo en las Islas Canarias como resultado, digamos, del cierre de fronteras es que de los inmigrantes que están llegando, de cada 10, 9 son retornables, es decir, proceden de países con los cuales nosotros tenemos acuerdo de retorno y de expulsión y por tanto tendrían que volver a sus países de origen por los acuerdos que tenemos establecidos, pero como las fronteras están cerradas, pues no puede ser así. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, en términos del esquema de acogida humanitaria que tenemos nosotros en el Ministerio de Inclusión, pues no son parte de lo que nosotros normalmente entendemos por inmigrantes susceptibles de entrar en los programas de ayuda humanitaria, porque ni son particularmente vulnerables, ni han pedido protección internacional y son retornables. Esto hace que tengamos, digamos, que gestionar una situación pues muy singular y difícil. Y en esa gestión de esta situación usted ha anunciado que se van a levantar carpas para unas 7.000 personas. ¿Cómo van a ser esos campamentos de emergencia? ¿Cómo van a ser? ¿Dónde van a estar? Pues sí, es decir, ante la situación tan complicada que estamos teniendo, hemos utilizado durante las últimas meses, de hecho, una situación que no es sostenible y que no es extendible por mucho tiempo, que es el utilizar hoteles que estaban cerrados como resultado de la pandemia, pero claro, esto hay que corregirlo inmediatamente. Entonces nosotros hoy he planteado un plan que tiene dos fases. Una primera fase de despliegue inmediato en semanas, de hecho en días incluso, que es crear una serie de campamentos en instalaciones que en su momento fueron militares y que el Ministerio de Defensa o nos ha transmitido la propiedad completamente o nos la va a ceder por un periodo de tiempo. Es algo que llevamos pidiéndole al Ministerio de Defensa desde hace bastante tiempo y que se ha materializado más recientemente. En esos terrenos y en esas superficies se van a instalar campamentos en las 3 islas principales donde están llegando los inmigrantes, es decir, la isla de Las Palmas, Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, perdón, la isla de Tenerife y la isla de Fuerteventura. Y simultáneamente también el Ministerio de Defensa y en algún caso incluso Bankia, por ejemplo, nos ha cedido un edificio en la ciudad de Las Palmas. Vamos a empezar a trabajar para adaptar esos edificios a sitios, digamos, o ubicaciones más estables que los de campamentos para acogida que sirvan de relevo en los próximos meses y que nos dé una capacidad de contingencia por si esto se extiende durante un tiempo más dilatado de tiempo. Ministro, ahora mismo en la península hay edificios en los que se podría atender a migrantes en condiciones más, no sé, llamémosle, estables que esas carpas. Pues eso era así, la verdad es que eso era así hasta hace unas semanas. Teníamos una cierta capacidad de acogida en la península, pero en la península tengo que recordar que también están llegando muchos inmigrantes por la ruta del Mar de Alborán, sobre todo argelinos, también que tienen un perfil muy parecido a los que nos están viniendo desde las Islas Canarias, sobre todo desde Marruecos, y por tanto se genera una cierta tensión sobre el sistema de acogida que tenemos en la península, con lo cual no tenemos las seguras que teníamos antes. Además, como he explicado yo hoy en rueda de prensa, se está produciendo alguna derivación a la península de personas particularmente vulnerables que están en las islas, en el archipiélago canario, y que nosotros pues reubicamos en función del sitio donde pensamos que puedan estar mejores condiciones. Más allá de esos casos concretos, ministro, más allá de esos casos concretos de personas en situación muy vulnerable que sí se están llevando a la península, ¿usted está a favor de plantearse, le pregunto, porque ya han anunciado hoy que no lo van a hacer, pero le pregunto, ¿usted está a favor de plantearse unos traslados de migrantes, digamos, más numerosos a la península? ¿Usted, por ejemplo, quiso fletar un barco para trasladar a 800 personas a la península?
Bueno, no sé dónde sale esa información. Además, lo que son los traslados a la península... Lo ha publicado hoy la prensa, ministro, lo ha leído igual que yo. Sí, pero que el traslado de inmigrantes a la península es algo que nosotros presentamos propuestas y después decide el Ministerio del Interior, pero en cualquier caso, y siempre en el caso de perfiles vulnerables o personas que hayan pedido solicitud de asilo y que gestionamos integralmente. Quiero decir que le insisto en un punto que me parece muy importante, es que la mayoría de las personas que están llegando a las Islas Canarias son personas que tienen que retornar a los países de origen y que normalmente estarían en CIES pensando el retorno, y es algo que, por ejemplo, pues se está discutiendo con los países de origen, como está haciendo, por ejemplo, hoy el ministro de Interior en Marruecos. Es decir, que es una situación no fácil de gestionar, pero que tenemos que insistir en que los acuerdos se cumplan de retorno con los países con los que los hemos acordado, los hemos establecido en su momento. O sea, de esas 7.000 personas para las que va a haber plaza en esas carpas, más de 6.000 van a ser devueltas, no a sus países de origen, sino al país del que venían, ¿verdad? Claro, es que esos son los acuerdos. Tienen un perfil, no tienen un perfil de vulnerabilidad y son de países con los que España tiene firmados acuerdos de retorno. ¿Y claro. cuánto ha pesado en la decisión? Sí, dígame. No, le iba a preguntar cuánto ha pesado en la decisión de montar esas carpas, el coste económico que estaba teniendo, usted me lo ha mencionado, el pagar el alojamiento de hoteles de miles de personas llegadas en los últimos meses, hoteles, apartamentos. Bueno, efectivamente, nosotros es algo que hemos hecho un poco, yo diría, en el límite. Tengan en cuenta que, como digo, en nuestro sistema de acogida son perfiles que no encajan perfectamente, pero tampoco queremos que se quede en una situación pues en el limbo, ¿no? Entonces, para evitar esa situación, pues hemos estirado al máximo y efectivamente pues es un recurso que no es costoso, pero además más que costoso es que además no es sostenible en el tiempo. Entonces, hemos tenido que derivar hacia... Nosotros pensamos que es necesario en la isla, por contingencia, porque no sabemos esto cuánto puede durar, tener campamentos de forma transitoria y tener también sistemas, ubicaciones de acogida más estables en edificios donde podamos cumplir, algunos estándares más altos, en su caso, ante lo que pueda ocurrir hacia adelante. Es decir, que estamos trabajando en ese doble nivel. ¿Cuántas personas han llegado a estar ubicadas en esos hoteles, en esos apartamentos? ¿O cuánto se está pagando por esos alojamientos? Estamos en máximos ahora, debemos estar cerca de los 6.000. ¿Y cuánto se está pagando por ello? Momento, pues no le puedo decir depende mucho de los hoteles, no tengo una cifra, pero vamos, es decir, el recurso es claramente, es un recurso mucho más caro que cuando estamos utilizando sistemas de acogida en nuestros propios establecimientos o en ubicaciones que son propiedad de organizaciones no gubernamentales. No le puedo dar una cifra así concreta en este momento, pero claramente no es algo que... tengo que también aprovechar para decir que también he anunciado hoy que desde el punto de vista financiero, la Unión Europea, en uno de los programas que se llama EMEA, para situaciones de emergencia, hemos solicitado, me parece que en torno a algo más de 40 millones de euros y esperamos que esto se materialice en las próximas semanas, con lo cual vamos a tener Europa, va a mostrar, entre comillas, su solidaridad financiando pues el 90% de muchos de los gastos que vamos a tener. Y por otro lado, también tengo que indicar que directamente es financiación europea, en estos nuevos establecimientos más permanentes, que supone adquisición de edificios o renovación de edificios que pertenecían al Ministerio de Defensa, vamos a utilizar fondos que tenemos disponibles para el presupuesto del año 2021, si el presupuesto se aprueba, que es lo más probable, en torno a 40 millones de euros del plan que proceden del plan de recuperación y resiliencia. Ministro, habla de la solidaridad de Europa, de la conversión de Europa. Europa también era muy solidaria con Grecia. ¿Usted garantiza que Canarias no se va a convertir en un nuevo Lesbos? Por ejemplo, estas carpas que usted me está insistiendo en que van a ser provisionales, ¿qué plazo tienen? ¿Cuándo se van a quitar? ¿Esto no va a ser un nuevo Lesbos, ministro? Es que, insisto, en el caso de Lesbos, el origen, como sabe, eran de países con los que no hay acuerdo de retorno, fundamentalmente Siria, ¿no? Y por lo tanto Libia, son países muy desestructurados, en los cuales pues estaban en guerra, etcétera. En este caso tengo que insistir que la mayoría de los inmigrantes que están llegando proceden de países con los que tenemos acuerdos de retorno, y nuestra expectativa es que esto tenga que cumplir antes o después. Y
si no lo estamos haciendo en este momento es porque las fronteras están cerradas como resultado de la pandemia, y es algo sobre lo que hay que discutir y ver en qué medida esto es una situación que haya que revertir en algún momento. Ustedes argumentan que buscan esta solución allí in situ, en Canarias, estas capas provisionales, porque no se puede llevar a la gente a la península, porque no se puede fomentar un supuesto efecto llamada. Esto del efecto llamada, que hoy se lo hemos escuchado claramente al ministro Marlaska, esto ustedes lo dicen basándose en datos. ¿Hay datos que demuestren que existe ese efecto llamada si mañana llevamos a los migrantes a la península? Vamos a ver, yo creo que en la situación concreta de la que estamos hablando en este momento, que es personas que vienen de países con los que tenemos acuerdo de retorno y por lo tanto que saben que en algún momento tienen que retornar a sus países porque hay compromisos que hay que cumplir, si ese compromiso no se puede materializar, pues efectivamente puede hacerse una reflexión en esos términos. No quiero hacer una reflexión en carácter general, pero sí específica a la situación que se está produciendo en este momento de países que vienen de países con los que tenemos acuerdo de retorno y que transitoriamente tienen cerradas las fronteras como resultado de la pandemia. Pues se produce una ventana de oportunidad que conviene que no se perciba como algo a explotar. Ministro, vamos terminando, que sé que tiene prisa, pero me gustaría preguntarle cómo interpreta que Pablo Casado vaya mañana al Hierro a hablar de inmigración. ¿Comprende que la oposición haga oposición también con este asunto? Yo creo que, sinceramente, no conozco las condiciones en las que se va a producir esa. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar y a plantear sus posiciones. No tengo nada que opinar sobre el respecto, ¿no? Yo sí que, desde una perspectiva más estructural, si me apura, yo creo que, y lo he dicho muchas veces y aspiro a ello, la migración debe ser uno de los grandes temas en los que hay un acuerdo de Estado, y yo aspiro desde la posición que mantengo en el Gobierno, que eso se materialice, por ejemplo, pues en reformas de la ley de extranjería, modelos de migración legal en las que todos estemos de acuerdo. Yo creo que ese es un área en la que hay margen de acuerdo hacia adelante. ¿Sí? Ministro, la última, hemos asistido esta semana a una visualización ya a las claras de cierto hartazgo en compañeros suyos del Gobierno, del ala socialista, con cómo Podemos ha actuado en varios asuntos por su cuenta. Hoy Margarita Robles ha llegado a decir que hay gente dentro del Gobierno a la que se le olvida que el presidente es Pedro Sánchez. ¿Usted también cree esto? ¿Cree que Unidas Podemos se está comportando con lealtad como socio de Gobierno? Yo es que, sinceramente, entre lo que yo vivo internamente dentro del Gobierno y lo que después oigo en los medios de comunicación, hay a veces una brecha enorme. Entonces, la verdad es que es un tema que me interesa poco. Sinceramente, me interesa poco porque yo creo que hay un ruido mediático sobre este tema y un postureo general de unos que yo no es la realidad que yo vivo en general. Pero el ruido mediático no lo generamos los medios. No digo que lo generen los medios, digo que simplemente existe y yo, pues, a mí lo que me interesa es cómo funcionan las cosas el día a día dentro del Gobierno, y vivo realidades que no son las que después se escenifican. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por estar en la SER y mucho acierto. Es un placer, como siempre. Mucho acierto en la gestión de esta crisis humanitaria. Gracias. Hasta luego.